Cuando presenté a Rodney Brown esta tarde o esta mañana, ya yo ni sé ni qué hora es, se me olvidó mencionar su iglesia, Metro Bible Church. Esa iglesia, todos esos hermanos han trabajado aquí y han organizado y se han pasado día y noche. Yo creo que el 98% de la iglesia aquí ha estado trabajando y se merecen un aplauso, de veras que sí. De veras que sí. Realmente es algo espectacular ver lo que el Señor puede hacer cuando uno está dispuesto a servirle. Bueno, me ha tocado cerrar esta conferencia, predicar esta última sesión de esta conferencia, y sé que todos hemos sido bendecidos, amén. Hemos sido bendecidos con los sermones, con los talleres, con la compañía, la confraternidad, los almuerzos, los cafés que hemos compartido, mientras que hemos estado estudiando este tema de la santidad, la marca del cristiano. Y quiero darle las gracias también a Greg, a Ronnie, el consejo de ante su palabra, por escoger este tema. Porque este es un tema en lo cual no se habla tanto y no se enseña mucho. No hay dudas que en los últimos 10 a 15 años entre los hispanos ha habido un despertar extraordinario. Un despertar donde hemos tomado la palabra en serio. Donde hemos entendido que necesitamos el consejo total de Dios. Donde valoramos la predicación expositiva, encontramos la reforma, nos agarramos de las doctrinas de la gracia. La mayoría de ustedes llegaron allí a través de un video de Paul Washer o de Miguel Núñez. El Señor usó a esos hombres para apuntarnos a la palabra. Y eso ha sido algo que nos hemos deleitado, amén. Esta conferencia existe, que comenzó hace ya 7 años, 5, en Argentina. Es un testimonio de este despertar que ha habido entre las iglesias hispanas. Y si el Señor nos permite, yo sé que estaremos hasta su segunda venida en forma inagotable, buscando, como dice Pablo en Efesios 3, 18 y 19, cómo comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Por eso estamos aquí. Por esa razón, porque ese ha sido el enfoque en todos estos años, es importante el tema de esta conferencia, porque es necesario considerar cómo es que nosotros debemos responder a esa verdad, a esa gracia, a ese evangelio. Y ya sermones y talleres ya hemos visto y estamos entendiendo que hay una gran necesidad de buscar la santidad, porque nuestro Dios es santo y Él nos ha llamado a la santidad. Y tenemos que entender cómo son que esos indicativos que nos impulsa a creer, afirmar las verdades, pueda también informar en nosotros los imperativos que nos dice cómo debemos vivir, cómo buscar la santidad. Y sí hay mucha confusión, y yo creo que siempre la ha habido. Si examinamos los extremos de la confusión, a un lado tenemos el legalismo, el moralismo, en el contexto en el cual yo me crié. Un contexto muy fundamentalista, donde, por ejemplo, el evangelio se mencionaba, pero no se predicaba. El evangelio era algo que se ataba al final de un sermón, pero no era algo que realmente traía vida a aquellos que oyen. Era un asunto de mantener listas lo que yo puedo hacer o lo que no debo hacer. Por ejemplo, no podíamos aplaudir. Se ríen. No podíamos
tocar instrumentos que no sean los sagrados, el piano y el órgano. Pero sí era aceptable en una pista. Había que estar de corbatas y saco, no como algo de preferencia, sino como un requisito. Las mujeres también con sayas y no podían usar pantalones. Y el mandamiento número 11, no tomarás. Y el mandamiento 12, no bailarás. Ese era el contexto. Me recuerdo un evento de jóvenes en lo cual nos predicaron y hicieron una fogata y traímos toda nuestra música secular, todos los cassettes y lo quemamos en aquella fogata. Y la mayoría de esos jóvenes se sintieron que fueron manipulados y se arrepintieron de haber quemado sus cassettes. Y no estoy diciendo que abstenerse de ciertos hábitos y cosas, obviamente lo hemos estado hablando todo ese tiempo, es muy prudente, pero la diferencia es que en ese contexto la misma salvación, el agradar a Dios, dependía de esas cosas. Por lo tanto, la mayoría de esos jóvenes no conocieron al Señor, porque el agradar a Dios, la santidad, era algo inalcanzable. Por tanto, mi experiencia, lo que viví fue discordias y divisiones y aún tratando de buscar la santidad. Donde había una cultura donde no había ni amor por aquel que está necesitado de Cristo. Al otro extremo están aquellos que nada más hablan de la gracia. El pastor José lo mencionó ayer. La gracia y profundizar en la gracia. ¿Y quién quiere decir que no debemos profundizar en la anchura, la longitud del amor de Dios? Por supuesto que sí, pero han llegado a un nivel y han torcido la verdad y ni cuenta se dan que no tienen ni categoría para santidad y obediencia. No existe. El único que ha obedecido es Cristo. Nuestra justicia no sirve para nada. La única justicia aceptada es la de Cristo. Sus méritos son los que cuentan. Y de eso decimos amén. Esa es la realidad del Evangelio. Pero lo que ellos consideran es que si hablamos de obediencia, si hablamos de santidad, ya estamos combatiendo contra la gracia. No entienden. Pero están buscando agradar a Dios. Me recuerdo que en una ordenación de un joven al pastorado que estaba en este extremo, uno subió y predicó y en 1 de Timoteo 3 los requisitos, las características de un pastor y predicó y entonces el joven sube y dice, pues yo soy un miserable pecador y nada de esas cosas que ese pastor describió existe en mí, pero Cristo lo hizo por mí. No podemos, entiendo, que no queremos medir nuestro nivel y la santidad, pero no podemos en ese contexto ni celebrarlo, porque no está ni en el radar. Y a lo mejor ninguno de nosotros aquí estamos en esos dos extremos, pero si somos honestos, luchamos con vivir la vida que el Señor nos ha llamado a vivir. Se nos hace difícil buscar la santidad, porque el mundo nos atrae. El pecado nos llama, igual que dijo el pastor Greg ayer, que hablando de Calvino, que dice que nuestros corazones son una fábrica de perpetua ídolos, constantemente levantando ídolos en nuestros corazones. Se nos hace difícil porque el pecado existe en nosotros. Las culturas nos influyen y quizás más de lo que quisiéramos admitir, a veces llegamos a adorar en los altares del materialismo, de la comodidad, del placer y en otros lugares. Y estas realidades afectan, hermanos, nuestra comunión con Dios y nuestra relación con los hombres. Por eso quiero invitarles que abran sus Biblias a Mateo capítulo 22,
los versículos de 34 al 40, donde vamos a ver que el Señor Jesús nos recuerda que al centro de nuestra búsqueda de santidad está el amor. El amor a Dios y el amor al prójimo. Y dice así, Mateo 22, comenzando en versículo 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le respondió, le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias por esta conferencia en la cual hemos podido deleitarnos en tu verdad, recordar tu santidad y mirar nuestra vida en luz de esa santidad. Gracias porque tú enviaste a tu Hijo para morir por pecadores como nosotros, para que nosotros pudiéramos ser santos y vivir la vida en santidad. Padre, ayúdanos a entender ese texto, este pasaje, y que nosotros podamos salir de aquí hoy llenos de tu presencia, listos para vivir para ti. En tu nombre oramos. Amén. Al leer estas palabras del Señor Jesús, que simplemente da dos mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo, quizás alguien diría que ese desafío no es tan difícil. Jesús aquí, en vez de mencionar las 600 tantas leyes del judaísmo o la ley de Moisés, Jesús aquí resume toda la ley y da estas dos ideas, el gran mandamiento, en dos partes. Aparenta ser una solución fácil, pero obviamente no lo es. No lo es. Porque nosotros sabemos que por causa del pecado, desde Génesis capítulo 3, el hombre ha tratado no de relacionarse con Dios, más bien trata de reemplazar a Dios, el ser el rey de su vida. Y si Él es el rey de su vida, y si nosotros por el pecado, el yo es lo más importante, entonces ¿de qué forma vamos a amar al prójimo? Si realmente soy Dios o me considero Dios, entonces yo voy a matar y destruir para poder obtener lo que yo quiero y lo que yo deseo. Es difícil porque estamos hablando de nosotros, pecadores. El contexto de nuestro pasaje es que es la última semana de la vida del Señor Jesús. Ya su ministerio terrenal está llegando a su fin. Y los líderes judíos le odiaban, procuraban matarle. Él era un estorbo para ellos. A ellos no les gustaba que Jesús era más popular que ellos. En el capítulo 21, su entrada triunfal, cuando Él entra en la ciudad, y la gente con sus pencas diciendo: Hosana, bendito el que viene. Jesús ha entrado al templo y volcó las mesas. De allí sacó a los mercaderes del templo. ¿Se imagina la ofensa que eso y el escándalo que eso fue? Las enseñanzas de Jesús eran diferentes a las enseñanzas de los líderes judíos. Su mensaje era el reino. Su mensaje era su misma persona, Él, el Hijo de Dios que ha venido para salvar al mundo. No era asunto de leyes y
un paradigma antropocéntrico en lo cual el hombre necesita alcanzar a Dios bajo sus fuerzas. Y también Jesús demostraba poder, habilidades, milagros que eran inconcebibles. Y por esas razones y quizás otras razones más, los judíos, los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, lo querían eliminar. Pero sabían que no lo podían simplemente matar. Había que traer excusa, había que tratar de atraparle, sorprenderle. Y por eso ellos empezaron a hacerles estas preguntas, descreditarlo. Y primero vinieron los fariseos y lo trataron de sorprender, de agarrar políticamente. Le enseñaron una moneda y le preguntaron si es lícito pagar impuestos a César. Y Jesús les responde. Y a ellos no les gustó la respuesta. Simplemente se fueron. Esa pregunta no funcionó. No podemos acusarle a Roma para que ellos vengan y lo arresten y lo maten por traición. Al oír los saduceos que los fariseos hicieron estas preguntas, ellos vinieron a Jesús también, no para hacerle una pregunta política, sino una pregunta teológica. Ellos que siempre están peleando con los fariseos sobre la resurrección. Y le presentan una situación complicada. A ver si ellos pudieran probar que este Jesús es un falso maestro. Pero la respuesta de Jesús tampoco logró lo que ellos buscaban. Y el versículo 33 nos dice que al oír las multitudes admiraban de sus enseñanzas. Y los fariseos escuchan que los saduceos no tuvieron éxito. En el versículo 34, en nuestro pasaje, dice que los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, ellos una vez más regresan con otra pregunta. Interesante que dice en el versículo 34 ahí, que ellos se juntaron a una, dice la Reina Valera. Se agruparon, dice la Biblia de las Américas. Y eso está ilustrando lo que Salmo 2 nos dice, que los pueblos consultan unidos contra el Señor y contra su ungido. Están unidos en el ataque, planeando juntos cómo ellos pudieran eliminar al Mesías, su estorbo. ¿Y qué hicieron? Mandaron un intérprete de la ley, un abogado. Enviaron un experto. Y este intérprete de la ley iba a traerle la pregunta de preguntas. Que si la moneda, que si César, eso no es. Aquí ahora, esta pregunta sí. Es la pregunta más importante de todas. Es la pregunta que ellos por generaciones han estado debatiendo. ¿Cuál es el mandamiento más grande? Y llega este intérprete de la ley y le hace la pregunta a Jesús en el versículo 36. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le contesta: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Jesús decide que su respuesta, él no iba a escoger uno de los 10 mandamientos, ni iba a escoger uno de los 600 tantas leyes que ellos habían establecido. Pero él iba a resumir toda la ley. Que todas las leyes se basan en esta verdad. Se apoyan en esto que él ha acabado de decir, que amarás al Señor tu Dios con todo lo que tú tienes. O sea, Jesús le está diciendo que si obedeces este mandamiento de amar a Dios, automáticamente obedeces las demás. Por tanto, en vez de llevarlo a los 10 mandamientos y a las leyes, él los lleva al Shema,
de Deuteronomio capítulo 6 era tan importante en la vida del pueblo judío. Donde dice: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Aquí en Deuteronomio 6, versículo 5, vemos que primeramente este Shema es un imperativo, que ahí dice: escucha, sé atento, le dice al pueblo. Esto era lo que ellos entendían: sé listo para obedecer. Primero que Dios, una declaración de quién es Dios. Él es el Señor, Yahweh, el creador, el soberano, el que hizo los cielos y la tierra. Y ese Dios es nuestro Dios, el Dios de pactos, el Dios de promesas, el Dios que nos llamó su pueblo. Y declara que ese Dios uno es. Nadie se compara. Todos los otros dioses son falsos dioses. Y a ese Dios debemos amar. La primera idea en esta tarde, hermanos, que yo quiero que nos llevemos es esta realidad: que el amar a Dios es nuestra responsabilidad. Es un mandamiento, no es una opción. Y quiero que eso se siente en nuestros corazones. El peso de esa realidad, que nosotros, si vamos a hablar de buscar la santidad, hemos sido llamados a amar a Dios. Era la responsabilidad del pueblo de Dios, y también es la responsabilidad nuestra. Era importante amar a Dios como Él se merece. Que la amemos con todo lo que somos y todo lo que tenemos. Jesús ahí recordó que debemos amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón. ¿Qué significa? Nosotros somos seres emocionales. Que amemos al Señor con nuestras emociones. Que Él no simplemente sea una de las muchas personas que amamos, pero que Él sea nuestro supremo amor. Que le amemos con todo nuestro corazón, que le amemos con toda nuestra alma, el centro de quienes somos, nuestra esencia, donde allí razonamos y hacemos decisiones, que nosotros le amemos con nuestra alma y le amemos con nuestra mente, con nuestro intelecto. Que podamos amarle a través de considerar quién Él es, de pensar profundamente en quién Él es para nosotros y qué es lo que Él ha hecho en Cristo Jesús. El que desea buscar la santidad necesita primeramente amar a Dios. ¿Y cómo debemos amar a Dios? Bueno, primero yo diría que debemos amar a Dios como lo más valioso en nuestra vida. Como la parábola de la perla de gran valor, que dice así: que el reino de Dios de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas, y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Igual que el rey David, de 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 1 y 2, le dice al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. O sea, David allí viendo el palacio en el cual él vivía y veía donde estaba el arca de Dios, y en su mente, porque Dios era de tanto valor para él que él no concebía él vivir en semejante lugar. Y Dios, donde él habitaba, simplemente en tiendas. Como el apóstol Pablo, ¿no? Para él
Su Salvador, Dios era tan valioso para él que en Filipenses 3, versículos 7 y 8, él dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Aún más, lo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo. Y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. El salmista en el Salmo 139 está meditando en quién es Dios. Meditando en su omnisciencia, en su omnipresencia, en su omnipotencia. Si lees ese salmo, vemos que la alabanza del salmista aumenta. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender, así dice. Cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. Si las contaría serían más que la arena. Aún despierto y estoy contigo. Si vamos a procurar crecer en santidad, necesitamos amar a Dios como lo más valioso de nuestras vidas. Pero también no solamente que Él sea lo más valioso, también amamos a Dios o debemos amar a Dios en que Dios debe ser nuestra máxima prioridad. Amarle sobre todas las cosas. Jesús dijo en Mateo 10, 37 a 39, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no tome su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por mi causa la hallará. El amar a Dios es hacer Dios number one in your life. Y estas son palabras que Jesús está diciendo que son escandalosas para aquellos que escuchan. Porque le está hablando a personas que han decidido que es más importante cualquier otra cosa que amar a Dios. Si quieren amar a Dios a su manera, bajo sus condiciones, pero Jesús no se lo permite. El amar a Dios con todo lo que somos requiere que Él sea lo más valioso en nuestra vida, sea nuestra máxima prioridad, y que también nosotros seamos personas que obedecen a Dios. Así demostramos amor a Dios. Porque Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Hermanos, sentimos el peso de la responsabilidad de amar a Dios. Dios se merece ese amor. Cuando estamos hablando de vivir en santidad, Jesús dice, debemos amar a Dios con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Ahora, si estás escuchando, you're tracking with me, es fácil que la ansiedad empiece a elevarse en nosotros. Que haya ansiedad en nosotros. Porque si hasta aquí llega la historia, el requisito es, el mandamiento es que ames a Dios con todo lo que eres. Si ahí donde se termina, entonces hay de qué preocuparse. Hay de qué estar desvelado, razón por qué estar desvelado. Porque no hubiera esperanza para nosotros. Porque la realidad es esta. Nosotros no amamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas.
difícil para nosotros, es imposible para nosotros, pero lo maravilloso es que el amar a Dios no es solamente una responsabilidad que tenemos, también es una respuesta que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque el amar a Dios también viene, la responsabilidad de amar a Dios viene con una esperanza segura. Viene con una esperanza segura porque 1 de Juan 4:10 nos dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Ahí donde hay la única posibilidad de nosotros poder responder a Dios con amor hacia Él es porque Él primero nos ha amado a nosotros. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él nos amó primero. Él es el que abrió nuestros ojos. Él es el que nos escogió, nos predestinó y aplicó a nosotros la justicia de su Hijo por medio de la fe. Y sin ese proceso es imposible amar a Dios. Tenemos la responsabilidad, pero tenemos la esperanza viva que Dios es el que lo logra en nosotros para nosotros libremente responder a Él en amor. Dice A.W. Tozer: el hombre antes que busque a Dios, Dios está buscándole. Antes que el hombre pueda pensar bien acerca de Dios, debe haber en él una iluminación interior. Esto puede ser imperfecta, sin embargo, el hecho existe y es la causa de todos los anhelos, búsquedas y oraciones subsiguientes. Buscamos a Dios porque Él ha puesto en nosotros deseos de dar con Él. En otras palabras, la responsabilidad de amar a Dios no nace en nosotros, no viene de nosotros, sino es la obra de Dios en nosotros para que nosotros podamos entonces libremente responderle a Él con amor. Dios es el que produce en nosotros la respuesta de amarle, aun cuando Él lo requiere en su ley. Y cuando Él abre nuestros ojos y nos revela su amor, y la verdad del evangelio acerca de su Hijo, esa verdad que tuvo el poder para transformarnos, corazón de piedra a corazón de carne, entonces podemos en ese deleite naturalmente, porque hemos sido nacidos del Espíritu Santo, pasamos de muerte a vida. Entonces la inclinación de nosotros es amarle. Como dice Pedro en 1 de Pedro capítulo 1, aunque no lo has visto, le amas. John Piper habla de que si pudiéramos peel back todas las capas de una cebolla, si nuestra vida fuera así, y llegamos al centro de lo que somos, amamos a Dios porque Él ha transformado nuestros corazones, nos ha amado en Cristo. Y si vamos a buscar la santidad, debemos amar a Dios con todo lo que somos. Él debería ser lo más valioso en nuestras vidas, ser nuestra prioridad suprema. Deberíamos obedecerle porque Él nos ha hecho capaz de hacerlo. Pero este gran mandamiento tiene una segunda parte. Ellos le pidieron, el abogado, aquel que interpreta la ley, le pidió por el gran mandamiento, pero el Señor les dio dos. Y dice que ese otro mandamiento es semejante al primero. O sea, no es menos importante, pero uno fluye del otro. Pero lo que Jesús está diciendo aquí, que estos dos no se pueden separar. Se complementan el uno al otro. Las dos están conectadas.
¿Y qué es esa otra parte del gran mandamiento? Esa segunda parte es que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice aún, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. O sea, somos responsables para amar a Dios, pero también para amar al prójimo. Y si vamos a buscar una vida de santidad, eso es un enfoque vertical y también un enfoque horizontal. Y a veces ni consideramos esa verdad. Debemos responder con amor hacia el prójimo. Jesús, pensando en Levítico 19:18, que el deber de aquel que es parte del pueblo de Israel es amar a su prójimo, no solamente a su esposa, a sus hijos, sino a otro compatriota, a cualquier persona en su alrededor. Amarle igual que a ti mismo. Buscarle el bien a otras personas igual que lo hicieras contigo mismo. Como la historia del buen samaritano. Que hay uno que ha caído, ha sido asaltado y está herido y pasa un sacerdote y lo ve y decide cruzar la calle y seguir en su camino. Y pasa un levita y hace lo mismo, pero pasa este samaritano y llega allí y vende sus heridas y derrama aceite y vino sobre ellas. Le renta un cuarto en un mesón, lo paga. La pregunta es, ¿cuál de estos tres demostró amor al prójimo? Obviamente, aquel que demostró misericordia, aquel que amó. Y dice Jesús, haz tú lo mismo con cualquiera que cruce tu camino. Esa es la respuesta adecuada. La pregunta que les tengo en esta tarde, hermanos, es: ¿cómo estás amando a tu prójimo? Tu relación vertical con Dios, la realidad del evangelio, que tú has sido perdonado, tu maldad ha sido removida, que Dios te considera santo. Y aquel que la buena obra empezó será fiel en completarla en ti. Te ha aceptado, te ha adoptado. Tienes acceso al trono de gracia. Hermanos, pregunto si esa relación, esa realidad vertical ha afectado tu vida horizontal. ¿Con quién estás peleado hoy? ¿A quién le guardas rencor? ¿Quién te ha herido? Me imagino que en esta cantidad de personas hay secretos oscuros. Me imagino que aquí hay personas que quizás han sido violados, traicionados, maltratados. ¿Cómo es que ese amor hacia Dios, porque Él nos amó a nosotros, informa la forma en la cual tú vives tu vida en relación a otras personas? ¿Has podido perdonar a aquel que te ha herido? Porque déjame decirte que el producto de amar a Dios es que amarás, perdonarás en forma similar a como tú has sido perdonado. Primera de Juan 4:19 al 21 dice: nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y no vayamos al extremo en el dolor que hemos sufrido. Entiendo que esas son luchas, el poder perdonar, pero ¿cómo te relacionas con los demás? Con tu vecino,
con tus hermanos en la iglesia? ¿Cómo es que estás demostrando santidad con amarles y ser las manos y los pies de Cristo para bendecirles? ¿O vives todavía para el yo? O estos dos mandamientos. Jesús dice que para agradar a Dios, para vivir la vida en santidad, necesitamos amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Y dice que estos dos mandamientos dependen a toda la ley y los profetas en estos dos. O sea, resumen de toda la ley son estas dos distinciones: amar a Dios y amar al prójimo. Los 10 mandamientos, cuando en el monte allí Moisés los recibió y los trajo al pueblo, allí están estas dos distinciones. Comienza con amar a Dios, aquellos mandamientos que se relacionan verticalmente con Dios, entonces aquellos que se relacionan horizontalmente con los demás, con el prójimo. Igual que Jesús en su monte, en el sermón del monte, allí en las bienaventuranzas, lo mismo sucede. La explicación de lo que estas bienaventuranzas son. Hay algunas que se aplican a Dios, por ejemplo, bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que llegan a Dios en bancarrota sin nada de qué ofrecerle, de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, que han entendido su pecado y necesitan consuelo, ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, aquellos que entienden que quién soy yo delante de un Dios soberano, todopoderoso y santo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Entonces, aplicando horizontalmente, bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, las intenciones hacia los demás. Bienaventurados los que procuran la paz, ellos serán llamados hijos de Dios, son hacedores de paz. Buscar la santidad es el poder del evangelio que nos ha transformado de tal forma que somos capaces de amar a Dios y amar al prójimo. Si conoces a Cristo, si estás aquí hoy y conoces a Cristo, como el pastor Salvador predicó, yo quiero que tú entiendas que tú tienes dentro de ti un Espíritu Santo que es más grande que una bomba nuclear, que puede darte todo lo que tú necesitas. En ti está el poder de Dios para buscar la santidad, para responderle a Él y para amar a los demás de tal forma que aparenta ser radical, pero simplemente es la vida cristiana. Vivimos en un mundo donde, por ejemplo, cuando hay un joven en la iglesia que ama la palabra, que está sirviendo en la iglesia local y como que es distinto a los demás, lo primero que pensamos, ese tiene llamado al pastorado. No, es simplemente está viviendo la vida cristiana. Tenemos en nosotros el Espíritu de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido limpiados de nuestros pecados. Somos libres en Él para responderle a Él, para que su nombre sea exaltado y para que su pueblo sea edificado y para que un mundo perdido escuche a través de nuestros labios el glorioso evangelio de Cristo. Pero que ese amor de Dios, realmente lo que necesitamos es que nuestros ídolos y nuestros pecados sean expuestos a la luz, para que nos asquemos de ello y miremos a Dios como algo más para desear. Años atrás yo le armé a mi esposa un herbario, un planter. Hice un marco de madera
en alto, lo llené de tierra. Y allí a ella le encanta la cocina y estaba el romero y el albahaca y todas las especies. Y yo le armé eso a mi esposa, yo contento. Unos meses antes alguien le había regalado a ella una vasija de cerámica que tenía unas fresas y supuestamente adentro había una semilla de fresa. Y esa fresa iba a crecer y íbamos a comer fresas. Y eso estuvo en el patio y nunca creció. A los meses ya yo había hecho el herbario, ya estaban las maticas un poco grandes y miro aquel frasco y había una matica pequeña. ¿Y qué hago? Yo, wow, al fin la fresa está saliendo y agarro aquello, la saco de la tierra y la pongo allí junto con las otras especies. Y pasan las semanas y pasan un mes y medio y aquella matica está grande, más grande que las otras. Me la está ahogando, pero es una mata, es una planta de fresa. Y los niños salían afuera, tenemos 6 hijos y yo decía, miren, mijos, a lo mejor entre los 8 nos comemos 2 fresitas. Y salían unas flores y de aquí iba a salir una fresa y la flor se caía y se moría y no había fresa. Ok. Y al poco tiempo, un domingo en la mañana, yo como que la duda me entró y saco el teléfono, strawberry plant. Esto no se parece a nada a una planta de fresa. Y está aplastada y está bien alta, sí. Y me doy cuenta que yo conozco esta planta. Porque cuando vivía en North Carolina me pasaba el día arrancándola de raíces. Porque era crabgrass. Era una hierba mala. Mi punto es este. Estaba ciego y no veía lo que eso era en mi vida. Y lo agarré y la cuidé y la sembré entre lo bueno. Y cuando entendí que no servía para nada, que no tenía valor en mi vida, el amor y el afecto que le tenía ya no era más. Y pude arrancarla y botarla para que las otras pudieran entonces. Y eso es lo que necesitamos. Que nuestros afectos sean dirigidos a nuestro Dios y Salvador Cristo Jesús. Para que los ídolos en nuestras vidas no afecten y destruyan a los demás que están alrededor de nosotros. Para que mi vida en alabanza a Cristo pueda ser para su gloria y para la bendición de los demás. Hermanos, busquemos la santidad. Y por el Evangelio de Cristo que nosotros busquemos diariamente hasta que el Señor regrese por nosotros, procurar amarle y amar al prójimo. Amado Señor, gracias por tu amor y tu palabra. Padre, te pido que cada uno de nosotros, al regresar a nuestras iglesias, a nuestras familias, podamos, Señor, recordar todo lo que hemos escuchado, todo lo que hemos aprendido. Y Padre, gracias porque tu Espíritu mora en nosotros. Gracias, Cristo, por redimirnos. Y gracias porque podemos confiar que tú estás transformándonos, llevándonos de gloria en gloria, para tu gloria y tu honra y para nuestro gozo. En tu nombre oramos.